¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al Centro Monte Carlo de Noticias. Los uruguayos recibieron hoy, saludaron y despidieron para siempre a Gonzalo Rodríguez. El piloto ya había sufrido un accidente el viernes en horas de la tarde con este mismo auto. En medio de un dolor generalizado, el pueblo uruguayo recibió este mediodía los restos de Gonzalo Rodríguez, el piloto uruguayo malogrado el sábado en pistas de los Estados Unidos. El avión llegó al Aeropuerto Internacional de Carrasco pasadas las 12:30. Le esperaban en la pista de la terminal familiares y amigos. Luego se realizó una ceremonia religiosa y tras recorrer algunas calles de Montevideo, sus restos fueron inhumados en el cementerio del Buceo. Vayamos por partes. Primero compartamos lo que acontecía este mediodía en el aeropuerto de Carrasco. El jet privado dispuesto por la escudería que representaba el piloto uruguayo arribó al aeropuerto de Carrasco alrededor de las 12:30. Allí lo esperaban sus familiares más directos y en representación del Poder Ejecutivo, el ministro de Educación y Cultura, profesor Yamandú Fau. Actuó con una enorme dignidad frente a la vida, supo poner un sentimiento de fraternidad muy grande y sobre todo lo asumió con una gran alegría y con un gran valor. No era un líder consagrado, no formaba la galería de los más famosos del país, pero todos sentíamos que sin duda alguna iba en ese camino. Cumplidos los trámites de rigor, el cortejo se dirigió al Colegio Stella Maris, donde Gonzalo había cursado sus estudios. Lo aguardaban compañeros, amigos y otras personalidades. Él hizo algo que todos creían que era imposible y que estaba loco, y él lo consiguió. Llegó a una realidad. Lo que me deja más triste y que me duele mucho, porque sé lo que cuesta llegar a eso, porque lo estoy viviendo en carne propia, es que no haya podido disfrutar. Realmente una cosa que nos ha impactado mucho y no podemos menos que hacer presencia aquí para saludar a sus directos familiares, a sus amigos y de alguna manera expresar el dolor que nos embarga a todos los uruguayos, ¿no? Los más chicos también se acercaron a despedir a Gonzalo Rodríguez, casi un ídolo para todos ellos. ¿Qué es lo que recordás de Gonchi? Cómo corría, la forma de ser, que estaba representado en nuestro país, muchas cosas. ¿Qué te gustaba de Gonchi? La forma de ser, cómo corría. ¿Tú eras otro fanático de Gonchi? Sí. Muy... Dame, ¿qué era lo que te gustaba de Gonchi? Cómo corría él, y la manera que hablaba él no era malo con nadie. El dolor de casi 2 días se manifestó en un sincero y sentido aplauso ante el féretro de Gonzalo Rodríguez, cubierto con la bandera uruguaya, firmada por cada uno de los compañeros de la Fórmula Car. Los primeros minutos fueron reservados para la familia. Luego se realizó la misa de cuerpo presente. Vamos a pedir entonces en esta Eucaristía para que el Señor tenga a Gonzalo con él. Una vez finalizada la ceremonia, un largo cortejo se disponía a acompañar los restos de Gonchi hasta el cementerio del Buceo, recorriendo las calles de la capital donde recibió el último adiós de muchos uruguayos. Sí, señor, como decía Natalia, luego de la realización del oficio religioso, el cortejo recorrió varias calles de Montevideo. Luego sus restos fueron sepultados en el cementerio del Buceo. Allí, entre otros, le despidió el presidente de la República, Julio María Sanguinetti. En las primeras horas de la tarde daba comienzo el cortejo. La angustia y el dolor se reflejaban en las calles con la espontánea presencia de la gente. El destino, o algo más allá, quiso que este día se iniciara con el sol y que durante el adiós terrenal del Gonchi, el cielo demostrara su congoja cuando la lluvia se transformó en lágrimas. Posteriormente, la larga fila de coches llegaba a su destino. El caluroso afecto de todos se demostró en forma espontánea, juntos, llorando, con el recuerdo que será imborrable de un amigo. Es algo inmenso, muy difícil de describir. Es muchos años juntos que se comprimen ahora en el final, que viendo todo esto, y pocas son las palabras, digo, que uno puede decir. ¿Cuáles son los recuerdos que tenés de Gonchi?
los mejores. El imparable Gonzalo, en todas las circunstancias, el luchador para conseguir lo que quería, el muchacho simpático, alegre, el que siempre te gasta una broma, el que siempre tenía una sonrisa para cada problema, para cada situación, el que siempre te decía, voy, pero con algo vuelvo. Lo mejor y va a seguir siendo así. ¿Cuál es el recuerdo que tenés de tu amigo Gonchi? Muchas cosas, sin duda, una parte hasta casi de mi infancia, pero lo que hay que recordar ahora, lo que transmitía él, veo la imagen de él, esa imagen de talento, de ganas, de lucha, de no aflojar contra todo, y bueno, el Gonchi. Un momento jamás deseado, el último adiós al Gonchi, que se va, y el sufrimiento indescriptible de sus padres y familiares. Curiosamente, un rayo de sol marcó el atardecer que secó las lágrimas del cielo, mientras en la tierra el recuerdo de Gonzalo Rodríguez permanecerá para siempre. Pero su devoción era el automovilismo y lo acompañó prácticamente desde su nacimiento. Desde muy pequeño se interesó por esos fierros y la velocidad era su compañera. La pasión de Gonzalo Rodríguez por el automovilismo comenzó durante su niñez y se manifestó gracias al permanente apoyo de su padre durante su adolescencia. A los 13 años, Gonchi debutó en karting y desde ese entonces su carrera deportiva estuvo marcada por las hazañas. Sus inicios fueron en el Campeonato Nacional de Karting en la categoría Junior, donde obtuvo el título de campeón. Con esta carta de presentación se fue al Mundial de Karting en 2 oportunidades para dejar allí su sello internacional. Su vida de joven transcurría normalmente en Montevideo y mientras acumulaba experiencia internacional, incursiona en el automovilismo pistero uruguayo. Su categoría fue la Fórmula 4, donde obtiene el título de campeón nacional y con él su pasaporte definitivo a Europa. Siempre rodeado por familiares y amigos, Gonzalo se va a España, donde se distingue rápidamente en la Fórmula Ford, categoría promocional, por donde han pasado los campeones de Fórmula 1. Su carrera se acelera. La Fórmula Renault fue su lanzamiento definitivo y comienza a trascender al mundo. Luego llega la Fórmula 3 británica y la 3000, donde pelea el título. 1998 fue su gran año. En el Campeonato Mundial de Fórmula 3000, donde obtiene 2 soberbias victorias en Bélgica y Alemania. La familia Rodríguez estaba de fiesta. El equipo Benetton se interesa en su concurso y la Fórmula 1 parece estar cada vez más cerca. Con el estadounidense Roger Penske entró por la puerta grande en la Fórmula Kart. Paralelamente, este año el triunfo en el Gran Premio de Montecarlo le dejaba como puntero en el Campeonato Mundial de la Fórmula Junior. 1999 iba a ser el año de su consolidación. Pero el destino le guardaba una sorpresa, una terrible sorpresa. Sus motores se apagaron mucho antes de lo previsto. No pudo sortear la curva de la muerte y entró en ella. Claro, lo hizo como él quería, a toda velocidad. En definitiva, como también él quería, su pueblo lo esperó y lo saludó. Pero todo fue mucho antes de lo deseado, mucho antes de lo previsto, mucho antes. Y como fuese una premonición, Gonzalo Rodríguez anunciaba horas antes que había sufrido un accidente en el mismo circuito. En un reportaje realizado por los colegas del programa Motores y Algo Más de CX46, Gonchi ya decía de su preocupación por el famoso acelerador.
Las informaciones provenientes de Estados Unidos indican que entre las posibles causas del accidente estaría el bloqueo del cable del acelerador. Precisamente pocas horas antes de ocurrir el fatal accidente, Gonzalo Rodríguez, en nota radial, explicaba los inconvenientes que el viernes había tenido con ese sistema. Tuvimos, yo en la mañana tuve en la vuelta un problema que el acelerador se me quedó trancado a fondo y hice un trompo con muchísima suerte, porque no le pegué a nada, la verdad que tuvimos mucha suerte. Y que pase eso justo en un lugar, en un sector donde es una subida y a una curva de segunda al final de la subida, entonces te diría que me costó un poco agarrarle la confianza de vuelta al auto porque me llevó un buen susto. De todas maneras también tuvimos muy pocas vueltas en el tanda de clasificación porque hubieron muchísima gente que en mi grupo se fue para afuera, así que bueno, tuvimos muy poquitas vueltas, pero más que nada es tomarle la mano al circuito. Ya te digo, un autódromo espectacular donde bueno, las curvas son realmente muy rápidas, donde no es fácil, la mayoría de las curvas tienen como están con una banquina, o sea, con un peralte, y el auto realmente se agarra muchísimo, entonces no me resultó fácil acomodarme. Por su parte, el joven piloto compatriota Fernando Rama cuenta al detalle cómo es esa parte del circuito. Yo les expliqué, o sea, la curva es una curva increíble, va al cielo, porque bueno, antes de esa curva es una subida que por las cámaras no se dan cuenta, pero cuando uno está arriba del auto, realmente se ve el cielo y nada más, y de repente aparece la pista y son 70 metros, hay que frenar, una curva muy lenta a la izquierda, y después a la derecha. Él frenó, pero siguió derecho. Lo que pasó no sabemos, simplemente eso es para la anécdota y para una estadística. Él no está más físicamente, está con nosotros, y va a estar en el recuerdo sin ninguna duda de todos los uruguayos y de toda la gente. También el automovilismo mundial llora a Gonchi. Congoja y dolor fueron las primeras reacciones apenas conocido el accidente. La infausta noticia fue destacada en los principales noticieros de las cadenas internacionales. El Lola Mercedes de la escudería Penske iba a 260 kilómetros por hora cuando sobrevino la tragedia. Al tomar una curva en el circuito de Laguna Seca, una falla mecánica hizo que quedara trabado el acelerador. Y así como venía, siguió, pero esta vez rumbo a la muerte. Tragédia na Fórmula Mundial. O piloto uruguaio Gonçalo Rodrigues, de 27 anos, morreu durante os treinos de sábado para o Grande Prêmio de Laguna Seca, na Califórnia. Rodrigues, que foi colega de Barrichello, rasga na reta, mas perde o controle de sua Penske e não consegue fazer a curva. A proteção de pneus não segura o carro, que voa a mais de 5 metros de altura. Hay que recordar la trágica muerte del joven piloto uruguayo de 27 años, Gonzalo Gonchi Rodríguez. Esto ocurrió en Laguna Seca, en los Estados Unidos. Él corría para el kart americano, fueron las pruebas de clasificación, un accidente terrible. Llevó por delante porque no pudo mantener la velocidad. Esto aparentemente se produjo a un problema de atascamiento del acelerador y enseguida, rápidamente, después de ser trasladado a un hospital, fue confirmada terrible el accidente. Como una gran pérdida ha sido considerada en Uruguay la muerte del piloto de esa nacionalidad, Gonzalo Rodríguez. A más de 200 kilómetros de velocidad se produjo el violento accidente que costó la vida de Gonzalo Rodríguez, de 27 años, y la gran promesa del deporte tuerca de Uruguay. La 17ª prueba de la categoría IndyCar no dio para celebraciones tras el lamentable fallecimiento el día sábado del piloto uruguayo Gonzalo Rodríguez en Monterrey, California. Ello motivó obviamente un minuto de silencio en su memoria de parte de los competidores en la jornada del domingo. La consternación también llegó a la poderosa Fórmula 1. El brasileño Rubens Barrichello dedicó el cuarto lugar en el Gran Premio de Italia a Gonzalo. Era un buen amigo y un competidor leal, dijo. Gonchi y el argentino Norberto Fontana se conocieron hace 4 años cuando ambos corrían en la Fórmula 3, iniciando así una intensa y afectuosa amistad. Es un golpe muy duro para mí porque bueno, consideraba a Gonzalo un buen amigo, un buen compañero, una gran persona,